Madoff, el padrino de los Ponzi. Bernie Madoff no te vendía un sueño de hacerte rico de la noche a la mañana, te vendía algo mucho más seductor. Seguridad. Prometía rendimientos constantes y aburridos del 10 al 12% anual, sin importar si el mercado subía como un cohete o se estrellaba peor que tus propósitos de año nuevo. Su estafa era el esquema Ponzi más grande de la historia. Un castillo de naipes de 65.000 millones de dólares. El truco es simple. Usas el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando la ilusión de ganancias reales, mientras no se realiza ninguna inversión genuina. Madoff era un maestro de la estafa de afinidad. Se enfocaba en su propia comunidad, gente rica, organizaciones benéficas judías y amigos de amigos, que confiaban en él ciegamente. Lo más increíble es que un analista, Harry Markopolos, se dio cuenta del fraude en el año 2000 y bombardeó a la SEC con advertencias durante 8 años. Pero lo ignoraron como si fuera un email de spam. El chiringuito solo se derrumbó con la crisis de 2008, cuando demasiada gente quiso su dinero de vuelta al mismo tiempo. Y resultó que la caja fuerte estaba más vacía que un centro comercial en plena pandemia. El resultado fue Madoff, con una condena de 150 años, miles de vidas arruinadas y su propio hijo suicidándose por la vergüenza. Stanford Financial Group, el Madoff del Caribe. Justo cuando el mundo se recuperaba del shock de Madoff, apareció su versión caribeña y con más bronceado, Allen Stanford. Si Madoff era sutil y se movía en círculos de élite, Stanford era puro espectáculo. Prometía rendimientos increíblemente altos y seguros en certificados de depósito de su banco en la isla de Antigua. La estafa, de unos 7.000 millones de dólares, era otro esquema Ponzi, pero con un toque tropical. Usaba el dinero para financiar una vida de excesos que haría sonrojar a un rapero de los 90, con jets privados, un equipo de cricket profesional, Yates y hasta logró que lo nombraran Sir en Antigua, un título que compró con el dinero de sus víctimas. Lo que hizo a esta estafa particularmente cruel fue su público objetivo. A diferencia de Madoff, Stanford no solo apuntaba a los millonarios, sino a jubilados y gente de clase media de Estados Unidos y América Latina, que solo buscaban un lugar seguro para sus ahorros. Imagina convencer a tu abuela de que ponga los ahorros de su vida en un banco de una isla paradisíaca que promete duplicarle el dinero sin riesgo. Esa era la estrategia de Stanford. Y de nuevo, la SEC sospechaba de él desde 1997, pero tardó 12 años en actuar. Enron, los chicos más listos del cuarto. Enron era el niño dorado de Wall Street, una aburrida empresa de gasoductos que se transformó en un gigante energético supuestamente innovador. Su modelo de negocio era básicamente: estamos ganando miles de millones, pero por favor, no preguntes cómo. Su truco maestro fue la contabilidad fraudulenta a una escala épica, creando cientos de empresas fantasma, llamadas elegantemente entidades de propósito especial para esconder deudas y pérdidas masivas. Es como si tienes una tarjeta de crédito con una deuda brutal, y en lugar de pagarla, creas una empresa a nombre de tu perro para que asuma esa deuda, y así tus finanzas personales se ven impecables. Además, usaban una técnica contable llamada mark to market, que les permitía registrar como ganancias actuales el dinero que esperaban ganar en el futuro. Es el equivalente a pedirle a tu jefe que te pague hoy el bono por un proyecto que quizás, con suerte, termines en 5 años. Cuando el castillo de naipes se derrumbó en 2001, las acciones pasaron de $90 a valer menos que un chicle, llevándose por delante los ahorros y empleos de miles de personas y 74.000 millones de dólares de valor. Lo más cinematográfico fue que su firma de auditoría, Arthur Andersen, una de las 5 más grandes del mundo, fue pillada destruyendo documentos a un ritmo frenético mientras los investigadores se acercaban. WorldCom, la contabilidad creativa a nivel Dios. Si Enron fue una compleja obra de ingeniería financiera fraudulenta, lo de WorldCom fue una chapuza tan descarada que resulta casi admirable por su simpleza. WorldCom, la segunda compañía de telefonía de larga distancia más grande de Estados Unidos, hizo algo que cualquier estudiante de primer año de contabilidad sabe que no se debe hacer. Trató gastos operativos comunes como si fueran inversiones a largo plazo. Es el equivalente a que tú te compres el supermercado de la semana y lo declares en tu contabilidad personal como una inversión a largo plazo en nutrición estratégica para depreciar su costo durante 10 años. La empresa tomó casi 11.000 millones de dólares en gastos corrientes, como las tarifas de mantenimiento de las líneas telefónicas, y los anotó en los libros como si fueran activos de capital. Esto hizo que sus beneficios parecieran gigantescos, cuando en realidad estaban perdiendo dinero a espuertas. La empresa se declaró en bancarrota, 30.000 personas perdieron su trabajo y su CEO, Bernie Evers, terminó con una condena de 25 años. La parte más irónica es que el fraude fue descubierto por una auditora interna de bajo nivel, que, revisando unas cuentas por pura curiosidad, se topó con la madre de todos los fraudes contables, demostrando que a veces solo se necesita una persona curiosa para derribar un imperio de 100.000 millones. Wirecard, el fraude que avergonzó a Alemania. Wirecard era el orgullo de Alemania, la historia de éxito fintech que iba a competir con Silicon Valley.
Era una procesadora de pagos que creció tanto que llegó a reemplazar a un banco gigante como Commerzbank en el índice bursátil alemán DAX 30. Todo era perfecto, excepto por un pequeño detalle: $2.100 millones de su efectivo, que supuestamente estaban en cuentas bancarias en Filipinas, simplemente no existían. Se habían evaporado. Eran humo. Durante años, el periódico Financial Times publicó investigaciones detalladas que apuntaban a un fraude masivo en la compañía. La respuesta de los reguladores financieros alemanes, BaFin, no fue investigar a Wirecard, sino investigar y presentar cargos contra los periodistas por manipulación del mercado. Es como si llamas a la policía para denunciar un robo y te arrestan a ti por alterar el orden público. Cuando finalmente un auditor no pudo encontrar el dinero, la empresa colapsó en una noche. El CEO fue arrestado y el director de operaciones, Jan Marsalek, un personaje digno de una novela de espías, desapareció sin dejar rastro, supuestamente huyendo a Rusia con ayuda de servicios de inteligencia. La auditora, Ernst & Young, que había revisado sus cuentas durante una década sin ver nada, quedó en ridículo. La crisis de las hipotecas subprime, el dominó global. Esto no fue una sola estafa, sino una tarta de varios pisos de fraude, avaricia y estupidez que casi manda a la economía mundial de vuelta a la edad de piedra. El problema central era simple. Los bancos empezaron a dar hipotecas a gente que claramente no podía pagarlas, a veces sin pedirles ni nómina ni historial de crédito. Era el préstamo ninja, sin ingresos, sin trabajo, sin activos. ¿Por qué harían algo tan estúpido? Porque no se quedaban con el riesgo. Inmediatamente vendían esas hipotecas tóxicas a los bancos de inversión de Wall Street. Estos, a su vez, las empaquetaban como si fueran salchichas financieras, mezclando las malas con algunas buenas, y las vendían como productos de inversión supuestamente súper seguros llamados obligaciones de deuda colateralizada, o CDOs. Para rematar, las agencias de calificación como Moody's y S&P les ponían una etiqueta de AAA, la máxima nota de seguridad, a menudo sin mirar lo que había dentro, porque los propios bancos que creaban estos productos les pagaban por la calificación. Cuando los precios de la vivienda dejaron de subir y la gente empezó a impagar en masa, todo el sistema se vino abajo. El resultado: $10 billones en valor de vivienda perdidos, millones de familias desahuciadas y una crisis financiera global. Lo más indignante es que casi ningún alto ejecutivo fue a la cárcel, y los mismos bancos que causaron el desastre fueron rescatados con el dinero de los contribuyentes. Theranos, la startup que vendía aire. Elizabeth Holmes era la nueva Steve Jobs. Vestía jerseys negros de cuello alto, hablaba con una voz grave, impostada, y prometía revolucionar la medicina con una máquina llamada Edison, que podía realizar cientos de análisis de sangre con solo una gota de un pinchazo en el dedo. El problema era que la tecnología era una farsa total, no funcionaba. Aún así, Holmes logró recaudar más de $700 millones de inversores de alto perfil, como Rupert Murdoch y los Walton, llevando a Theranos a una valoración de $9.000 millones. Su junta directiva estaba llena de pesos pesados de la política como Henry Kissinger y George Shultz, que le daban un aire de legitimidad inquebrantable. La compañía llegó a instalar sus máquinas defectuosas en farmacias, dando resultados médicos peligrosamente incorrectos a pacientes reales, gente que pudo haber recibido un diagnóstico de cáncer erróneo o un tratamiento inadecuado basado en datos falsos. Cuando los empleados intentaban denunciar el fraude, eran intimidados y amenazados legalmente. El engaño se destapó gracias a un periodista del Wall Street Journal, John Carreyrou, que se negó a creerse el cuento de hadas. Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión, no solo por fraude financiero, sino por poner en riesgo la vida de personas reales. FTX, el emperador cripto, estaba desnudo. Sam Bankman-Fried, o SBF, se vendió al mundo como el rostro amable y responsable de las criptomonedas. Era el niño genio, el multimillonario en pantalones cortos que jugaba League of Legends durante reuniones con inversores y que iba a donar toda su fortuna gracias a su filosofía de altruismo efectivo. Su exchange de criptomonedas, FTX, era supuestamente el más seguro y regulado. La realidad era un desastre de fraude y mala gestión. La estafa era de una simpleza insultante. FTX tomaba secretamente el dinero de sus clientes y se lo transfería a su otra empresa, Alameda Research, un fondo de cobertura que hacía apuestas increíblemente arriesgadas. Usaban el dinero de la gente común para cubrir sus pérdidas, comprar áticos de lujo en las Bahamas para todo el personal y hacer donaciones millonarias a políticos de ambos partidos para comprar influencia. La fachada se vino abajo cuando el mercado cripto cayó y los clientes corrieron a retirar su dinero, un dinero que ya no estaba allí. $8.000 millones de fondos de clientes desaparecieron. Hasta una semana antes del colapso, SBF salía en anuncios con Tom Brady y Gisele Bündchen y testificaba ante el Congreso de Estados Unidos sobre cómo regular la industria que él mismo estaba saqueando. Martin Shkreli, el villano farmacéutico. Martin Shkreli se ganó el título del hombre más odiado de América en 2015 con una jugada que, aunque legal, era moralmente repugnante.
Su empresa compró los derechos de Daraprim, un medicamento de 62 años de antigüedad usado para tratar una infección parasitaria potencialmente mortal, común en pacientes con SIDA y mujeres embarazadas. De la noche a la mañana, subió el precio de 13,50 a $750 por pastilla, un aumento del 5000%. Fabricar el medicamento costaba alrededor de $1, pero Shkreli sabía que los pacientes no tenían otra alternativa y que sus vidas dependían de ello. Se regodeó de su acción en redes sociales con una arrogancia que desafiaba toda lógica, convirtiéndose en el símbolo de la avaricia farmacéutica. Curiosamente, Shkreli terminó en la cárcel, pero no por subir el precio del medicamento, que era perfectamente legal en Estados Unidos, sino por un caso no relacionado de fraude de valores en sus antiguos fondos de cobertura. Lo más deprimente de todo es que incluso después del escándalo y la indignación mundial, el precio de Daraprim sigue siendo escandalosamente alto hoy en día. Shkreli solo expuso una grieta del sistema que sigue siendo explotada. Wells Fargo, la estafa a pie de calle. Este escándalo demostró que no necesitas un esquema complejo para estafar a millones. A veces, solo necesitas presionar a tus empleados hasta el límite. Durante años, los empleados de Wells Fargo abrieron más de 3,5 millones de cuentas bancarias y tarjetas de crédito falsas a nombre de sus clientes, sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Por qué? Por una presión corporativa brutal para cumplir con metas de ventas totalmente irreales. Los gerentes amenazaban con despedir a cualquiera que no alcanzara sus cuotas de venta cruzada. Para salvar sus empleos, miles de empleados recurrieron a crear cuentas fantasma, transfiriendo dinero de las cuentas reales de los clientes para activarlas y generando comisiones y cargos indebidos. Era un fraude sistemático que venía desde arriba. Cuando los empleados honestos intentaban usar la línea ética de la compañía para denunciar lo que estaba pasando, muchos fueron despedidos como represalia. Wells Fargo no solo engañó a sus clientes, sino que creó un ambiente de trabajo tóxico y castigó a quienes intentaron hacer lo correcto. La multa de $3,000 millones que pagaron pareció poco comparado con la traición masiva a la confianza del público. Un meme de bebé. El robo a todo un país. Imagina que el líder de tu país crea un fondo de inversión soberano, supuestamente para financiar el desarrollo económico y proyectos para el pueblo, y luego procede a saquearlo junto con sus amigos. Eso es exactamente lo que pasó con el escándalo Un Meme de Bebé en Malasia. El fondo, llamado Malaysia Development Berhad, se convirtió en la alcancía personal del primer ministro Najib Razak y sus socios, de donde robaron al menos $4,500 millones. El dinero no se usó para construir hospitales o escuelas, sino para comprar propiedades de lujo en Nueva York y Londres, un superyate de $250 millones, obras de arte de Van Gogh y Monet, y hasta para financiar la película de Hollywood, El Lobo de Wall Street, una ironía casi poética. Bancos como Goldman Sachs ayudaron a recaudar dinero para el fondo, cobrando $600 millones en comisiones mientras, aparentemente, ignoraban todas las señales de alarma. El escándalo fue destapado en parte por el estilo de vida absurdamente lujoso del hijastro de Razak y sus conexiones con la élite de Hollywood. Al final, el primer ministro fue condenado a prisión, y Malasia todavía hoy intenta recuperar los miles de millones que le robaron sus propios líderes. Archegos Capital, ¿cómo perder $20,000 millones en 10 días? El caso de Bill Hwang y su fondo. Archegos Capital no fue tanto una estafa en el sentido clásico, sino un ejemplo aterrador de imprudencia financiera a una escala que desafía la imaginación. Hwang, un inversor que ya había sido vetado en Hong Kong por manipulación de mercado, usó cantidades masivas de dinero prestado por los bancos más grandes del mundo para hacer apuestas gigantescas en un puñado de acciones. Su truco para pasar desapercibido fue usar un instrumento financiero llamado Total Return Swap. En lugar de comprar las acciones directamente, hacía acuerdos con múltiples bancos para que le pagaran las ganancias de esas acciones. Es como apostar por un caballo en las carreras sin ser dueño del caballo. Cada banco sabía de su propia apuesta, pero ninguno sabía el tamaño total de la posición de Hwang sumando todos los bancos, que era astronómica. Cuando algunas de sus acciones clave, como Viacom CBS, empezaron a caer, los bancos le pidieron más dinero como garantía. No pudo pagar, lo que desató una venta masiva y caótica. Acciones como Viacom CBS perdieron la mitad de su valor en días. Bancos como Credit Suisse perdieron $5,500 millones, una herida que contribuyó a su eventual colapso años después. La historia de Archegos es la prueba de que un solo hombre con suficiente crédito y poca supervisión puede hacer temblar los cimientos de Wall Street. Después de repasar estas historias, queda claro que la creatividad humana para hacer dinero no siempre viene con un manual de ética. Pero si crees que ya lo viste todo, espera a descubrir los métodos más inmorales, retorcidos y rentables jamás usados para generar fortuna. No te pierdas, porque a veces la línea entre el ingenio y la corrupción es peligrosamente fina.